Cordial saludo para los participantes del grupo de planificación económica. En este breve video haré una muy corta exposición sobre el contexto de la actividad 4, en donde se tiene que presentar un escrito que tiene que ver con el tema de las recomendaciones para la regulación, que el artículo fuente citado por la guía de actividades de la actividad 04 da con respecto a Matar y Cuervo, que es la fuente citada, y la cual trata sobre esas recomendaciones y ese contexto de regulación económica dado por la CEPAL, bajo el escenario de la visión de estos dos autores citados por, como ya lo dije, por la guía de actividades. Básicamente se trata de realizar una contextualización. Lo que tienen que hacer los estudiantes es realizar una contextualización sobre los postulados que genera este artículo de la fuente de Matar y Cuervo 2017 con respecto a esas recomendaciones de planificación económica que se darían en el escenario de una hoja de ruta, una vía para el desarrollo y para la planificación y para las políticas públicas y económicas que debieran seguir los países que adoptan estas recomendaciones de política pública en el orden teórico. Es decir, que Matar y Cuervo lo que hacen es estructurar unos criterios de política pública bajo unos paradigmas en el escenario de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, y como la materia de regulación económica trata precisamente sobre los criterios de la intervención y la no intervención, como hemos venido viendo y observando acá a lo largo del curso, de lo que se trata realmente es contextualizar esas recomendaciones y esos escenarios paradigmáticos. Esa disyuntiva entre el intervencionismo y el no intervencionismo siempre ha estado presente en las economías latinoamericanas, desde la época de los keynesianos y del modelo cepalino clásico de intervención y de crecimiento desde dentro, con el modelo de generación de sustitución de importaciones y promoción de exportaciones entre los años 60, 70 y 80, cuando se da fin a este modelo e inicia el proceso de aperturismo económico y apertura de las economías de Latinoamérica, con las consecuentes situaciones de reducción del tamaño del Estado y de apertura de los mercados a la globalización como se conoce hoy en día. Pero no por ello no deja de ser importante el escenario de la política pública, sobre todo hoy en día, cuando esa política pública pasa más por el escenario de regulación económica bajo el criterio legal, el aparato estatal, el aparato regulacionista de la constitución de los países que están involucrados en estos procesos, más que cualquier otro tipo o escenario de intervención directa sobre la economía. Es decir, se pasa de un modelo en donde se promueven los mercados, se regulan, pero también se interviene y se actúa sobre los mercados. El Estado es un actor más de la economía, y se pasa a un modelo después de los años 90, después de las aperturas de las economías, se pasa a un modelo sobre todo de mera regulación en el aspecto normativo, legal, constitucional y del Estado. Es decir, el papel del Estado-Nación se reduce a un escenario simplemente regulatorio y normativo. Y es la época actual en donde vemos que las políticas públicas toman este matiz de mera regulatividad o mera regulación, sin tratar de intervenir en el ajuste de los mercados, en las desigualdades en los mercados, en los escenarios de oferta y demanda, en los escenarios de promoción de exportaciones, en los escenarios de internacionalización y globalización. Pero aún así, según criterios de Matar 2017, los postulados de la CEPAL siguen siendo válidos. Esto se evidencia en la influencia que ha venido ejerciendo a manera de paradigmas teóricos, como ya lo he venido diciendo.
Entonces dice la fuente que para hacer esta exploración los enfoques se heredan de los trabajos del ILPES, de los postulados generados bajo el ILPES, que es el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, en donde se derivan allí estos, digamos, resultados teóricos que terminan generando recomendaciones y modelos económicos a seguir por los países. Y dice la fuente que en ello se determina que el quehacer de la planificación ha adquirido unos niveles de complejidad y amplitud tales que deben abordarse a través del concepto del sistema. Por consiguiente, ya no basta con hacer referencia a las fundaciones de la planificación, ya sea prospectiva, coordinación, implementación y evaluación. Para quienes conozcan el tema de la planificación gubernamental en políticas públicas, se habla, por ejemplo, de los tipos de planificación prospectiva, coordinativa, la planificación que implementa y evalúa, y otros tipos de planificación que durante 30 o 40 años han venido siendo implementados en los modelos de desarrollo latinoamericano por parte de los gobiernos en escenarios centrales o descentralistas. Y entonces dice la fuente Matar y Cuervo 2017 que de todas maneras los postulados de la CEPAL y del ILPES son importantes a tener en cuenta porque han venido influenciando la hoja de ruta del quehacer de las políticas públicas. Pero digamos que lo que tienen que hacer ustedes como estudiantes del curso de planificación económica para la tarea 04 es hacer un escenario comparativo y mirar si los postulados, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo se acomodan, por ejemplo, el Plan Nacional actual de Desarrollo se acomodan a las propuestas de Matar y Cuervo, que es la fuente consultada, y revisar si realmente esos postulados siguen un escenario o una hoja de ruta bajo los paradigmas tradicionales de planificación que plantea la CEPAL, o que al menos los modifica para esta nueva coyuntura de globalización. Entonces, lo que hay que hacer es consultar el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, del gobierno de Iván Duque, que tiene que ver sobre todo con los pactos por el desarrollo, y ya pues se entenderá a qué hace referencia que el gobierno de Iván Duque, con su Plan Nacional de Desarrollo propuesto para este cuatrenio, hace referencia al pacto por la equidad, al pacto por la legalidad, al pacto por el desarrollo de los sectores en la economía naranja, los grupos vulnerables, los sectores agrícola, empresarial, las tecnologías de las comunicaciones, entre otros escenarios sectoriales, y los toma como pactos en el sentido de afianzar como ese desarrollo que ya se viene dando sin intervenir directamente en la economía, sino garantizar las normas de juego para el desenvolvimiento de estos sectores. En ese orden de ideas, dice la fuente que con este enfoque se determina, con el enfoque que hemos venido hablando del ILPE-CEPAL, que es lo que ustedes tienen que mirar, y mirar si el Plan Nacional de Desarrollo de Duque se ajusta a estos escenarios. Y dice la fuente que con este enfoque ILPE-CEPAL se determina un conjunto de desafíos o retos a partir de los cuales se pretende conocer las formas de gestionar las interacciones. Claro, porque no hay que dejar ni olvidar, no hay que dejar de lado ni olvidar que definitivamente los sectores interaccionan entre sí, y sigue habiendo esos vínculos intersectoriales e interregionales, si se quiere, por más de que la economía actual de globalización y de internacionalización haya tomado un matiz más dinámico en el mercado mundial. Siguen existiendo esos vínculos, y aún más con estas economías más interconectadas en el sentido del desarrollo de los nuevos escenarios de telecomunicaciones, de nuevas tecnologías, de las redes que se están desarrollando y estructurando, pues aún más hoy en día se desarrollan más interacciones, y aquí Matar y Cuervo las denomina como categorías. Habla de pluritemporalidad, multiescalaridad, intersectorialidad y participación y apropiación social. Y entonces esas categorías como que son un requisito y connatural, y cumplen unas características connaturales a las nuevas condiciones de la economía que los planes de política pública y de desarrollo de estas economías deberían tener en cuenta según el criterio de la fuente.
En ese orden de ideas, entonces Matar y Cuervo comienzan a hablar, sobre todo al final del escrito y del artículo, que ustedes, estudiantes de la materia de regulación económica, tienen que mirar allí en la fuente que se les da, que es el artículo de Matar y Cuervo. Al final, sobre todo, están estructuradas estas recomendaciones que yo he tratado de resumir para que miren y las ajusten y revisen y hagan una evaluación si esto se ajusta a los principales criterios del Plan Nacional de Desarrollo sobre el Pacto por la Equidad y el Pacto por el Desarrollo Nacional sectorial que el presidente Duque para este cuatrenio plantea. La primera recomendación que habla la fuente es la articulación de actores, apropiación social y construcción de ciudadanía, el reto de la participación. Es un pacto por la participación realmente. Esta recomendación que para mí y en mi criterio se acomodaría al escenario de cómo los sectores sociales, la legalidad, el accionar de las fuerzas del mercado, la oferta, la demanda, las redes empresariales, las redes comunitarias, las redes ciudadanas, y tienen que estar profundamente articuladas en el sentido de la participación, pero una participación activa que se ajuste con la realidad. ¿Será que el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, de este gobierno, toma ese criterio, por ejemplo, de articulación de actores? Habría que mirar si, por ejemplo, el Pacto por el Desarrollo de la Economía Naranja, el Pacto por la Participación y la Equidad y la Legalidad de los actores en juego en la economía, de la asociatividad, de las redes empresariales, están presentes como un objetivo de desarrollo. Eso es lo que tendrían ustedes que mirar. Dice aquí la fuente que el desafío de la apropiación social de la agenda de desarrollo, las capacidades de seguimiento y control, la evaluación y la participación en las decisiones es tal vez el pilar más básico sobre el que debe construirse, sobre el que se debe construir lo demás, es decir, todo el escenario de desarrollo, no solo la parte económica, meramente economicista del mercado, sino todo un conjunto de construcción de redes sociales. Causa atención y causa curiosidad cuando por distintas manifestaciones y alocuciones a la opinión pública este gobierno habla mucho del tejido social, más en este escenario de crisis sanitaria y de crisis social que estamos viviendo con la emergencia de la pandemia. Él habla de no dejar destruir el tejido social y sostener la economía y sostener escenarios de desarrollo social, económico, laboral y de salud incluso. Entonces él, digamos que amplía lo holístico del todo el escenario y de la dinámica de lo que se considera desarrollo social. La recomendación de articulación entre plazos y horizontes de tiempo tiene que ver con el reto de la pluritemporalidad, como lo llama aquí la fuente, refiriéndose a la visión cepalina y del ILPES, en el sentido de que todo el desarrollo económico y social toma tiempo. Desde los modelos incluso planteados por la CEPAL desde hace más de 30-40 años, cuando se hablaba de crecimiento endógeno, de factores de crecimiento endógeno, tomando también los aportes de la teoría del desarrollo y del crecimiento económico desde centro para la periferia. Pues obviamente la CEPAL toma en cuenta mucho el reto del desarrollo atemporal y temporal de los países y de las economías, y por eso lo entiende como un objetivo en sí a cumplirse. Habría que mirar entonces si el plan de desarrollo de este gobierno le da importancia a los plazos de desarrollo, sea el corto plazo, el mediano plazo o el largo plazo, y habría que mirar si estos pactos por la equidad, estos pactos por el desarrollo de este gobierno hablan sobre desarrollo sostenible y objetivos a mediano y largo plazo. ¿Será que el plan de desarrollo del gobierno de Iván Duque no toma en cuenta, por ejemplo, las agendas planteadas por los organismos multilaterales, como la Agenda 2025, la Agenda 2030, 2035, todos los escenarios de desarrollo sostenibles emanados de las recomendaciones de estos organismos multilaterales internacionales, como las Naciones Unidas y otros escenarios, en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros escenarios en donde lo que se pretende es lograr objetivos de sostenibilidad? Habría que mirarse.
Aquí la fuente dice que la construcción social de futuro es un objetivo central de la planificación, lo que pone de presente la necesidad de hacer una adecuada gestión de las formas de articulación, de articular el largo, el mediano y el corto plazo. Entonces es una visión de futuro más que todo. Si este plan de desarrollo de los pactos por la equidad y por el crecimiento y el desarrollo y el tejido social se acomodan a estos paradigmas, pues entonces estaríamos hablando de un escenario de política pública mucho más amplio, en el sentido de los nuevos retos que se requiere desarrollar para el futuro. En ese orden de ideas, cuando se habla de articulación entre sectores, que es otra recomendación, se habla del reto de la intersectorialidad. Tengo entendido que el plan de desarrollo de este gobierno sí enfatiza mucho en escenarios, por ejemplo, del desarrollo de los sectores, aquellos que no son simplemente los sectores tradicionales, sino estos sectores que van a la vanguardia, como el sector del que él mismo llama el plan, la economía, el plan de desarrollo de la economía naranja, el plan de desarrollo de la economía de la creatividad, como sectores que son transversales a los otros sectores ya tradicionales, como la industria, los servicios, la agricultura, el sector comercio, y en esa intercomunicación de sectores y en ese vínculo intersectorial y transversalidad, pues otros sectores nuevos que jalonan estos escenarios y que irrumpen y son disruptivos en estos escenarios juegan un papel importante, como por ejemplo la así llamada economía naranja, la creatividad de las nuevas tecnologías y otros sectores de la creatividad. Habría entonces que mirarse si realmente este plan de desarrollo de este gobierno cumple con esos escenarios que le dan como importancia a la articulación e intersectorialidad. Se habla también de una recomendación que tiene que ver con la articulación de escalas y niveles, y es el reto de la multiescalaridad. Los gobiernos de los últimos 10, 15 años han tenido que enfrentar el reto del desarrollo de la gran escala, de la mediana escala y de la pequeña escala de la economía. Entonces, aquí la fuente dice que lo importante es que hay que fortalecer las capacidades institucionales de los cuadros técnicos a nivel local. Está el factor gobierno. Diseñar y aplicar metodologías para evaluar el impacto de transferencias de recursos desde el nivel central en los programas ejecutados a escala local. Está el problema de la efectiva descentralización administrativa y financiera de los entes territoriales, como un escenario también que es importante para hablar de desarrollo y de políticas públicas. Habla la fuente aquí también de fortalecer dinámicas endógenas de desarrollo económico para articular los procesos de ordenamiento territorial. Lo reitera, el desarrollo endógeno, el desarrollo territorial articulado, respetando los escenarios de las escalas regionales, locales y nacionales, para entender la problemática real de la nación, de la región, y que aqueja verdaderamente al país y a la economía nacional desde esa realidad. Habla también de definir criterios eficientes y transparentes para asignar recursos a los departamentos, estados o provincias, municipios, conforme a las prioridades de los planes. Entonces reitera el hecho de que los planes de desarrollo que han de seguir estos gobiernos de estas economías emergentes en los últimos años deben atender a la problemática territorial, y que el Estado central debe ser más un instrumento de desarrollo y de apalancamiento de ese desarrollo y el crecimiento económico que un ente o que un polo desde donde se dictan políticas centralistas. Entonces, claro, se le da importancia al problema de la descentralización, pero de manera efectiva, atendiendo esa realidad. Y dice aquí la fuente también que impulsar los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que faciliten una mayor transparencia social y a escala local, es decir, la evaluación de los retos, la evaluación de los resultados, la evaluación de las políticas públicas está presente. ¿Será que estos últimos gobiernos, y en particular este gobierno, su plan de desarrollo no se habla de evaluar resultados, no se habla de someter a evaluación los resultados de lo que se ha propuesto? En los últimos años se viene hablando en toda la región de que los gobiernos tienen que rendir cuentas, tienen que pasar por el pacto de la rendición social de cuentas a la opinión pública del conglomerado nacional y del conglomerado social local y regional al cual le deben
su accionar como directores y como agentes para aglutinar y para llevar a un común acuerdo los escenarios de desarrollo entre la comunidad, los participantes y los gobiernos. En ese orden de ideas se habla mucho últimamente de cómo evaluar la efectividad de las políticas públicas. Habría entonces que mirar si este plan de desarrollo no presenta una parte en donde se habla y plantea la posibilidad de la evaluación de resultados. En ese orden de ideas se da también recomendaciones por parte de la fuente para la evaluación y seguimiento en todos los escenarios, desde la planeación de la política pública también hasta el escenario del reto del aprendizaje y la innovación en la irrupción de los sectores que jalonen ese desarrollo. Y entonces dice aquí la fuente que es indispensable mejorar la información y la valoración de la pertinencia y coherencia de las políticas y públicas. Ojo, porque aquí entonces se habla de un nuevo factor importante, y es mirar si son pertinentes las políticas públicas implementadas por los gobiernos de turno, si esos planes de desarrollo realmente son acordes con la realidad y sirven y atienden a esa realidad. Entonces lo que tienen que hacer los estudiantes, ustedes, en esta tarea 04 es coger el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Duque, que habla sobre los pactos por la equidad, el pacto por la legalidad, el pacto por el tejido social, el pacto por los sectores que irrumpen últimamente en las economías, el pacto por los grupos vulnerables, el pacto por lo social, y mirar si esos planteamientos de desarrollo del Plan Nacional se acoplan a estos escenarios que están proponiéndose aquí en la fuente de Matar y Cuervo. Entonces eso es lo que tienen que hacer, construir un escrito y al construir el escrito se evalúa si realmente los paradigmas teóricos planteados desde tanks de pensamiento o centros de pensamiento, como comúnmente se les conoce a estas instituciones internacionales y regionales como la CEPAL, como las Naciones Unidas, como otros centros importantes de pensamiento a nivel regional, entre otros también a nivel nacional como FEDesarrollo y otros centros importantes de pensamiento económico y de planeación, logran calar y logran tener un impacto importante en cómo los gobiernos ven la política pública. Eso es lo que tienen que hacer. Espero que consulten la fuente citada por la guía, que es la lectura de Matar y Cuervo, y las otras fuentes alternativas, pero sobre todo esta forma de enfrentar aquí la temática, como lo estoy haciendo yo, les facilita el desarrollo de su trabajo, que es mirar la fuente más importante, que es Matar y Cuervo 2017, y construir su escrito. Muchas gracias para todos.